Y cómo íbamos a perder la oportunidad de charlar del Mundial, pero desde un lugar que nos sienta muy bien y que tiene que ver con las charlas que tenemos cada 2 semanas, semana de por medio, con Belu Fernández, hablando de cuestiones de perspectiva de género. Hola Belu, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, a todas, a todos, del otro lado, acá. Un poco el tema de hoy tiene que ver con la perspectiva de género en el deporte, pero desde el contexto del Mundial, ¿no? Ya que las mujeres cobraron un protagonismo bastante interesante que en otros mundiales no se había visto. Y porque fue noticia hace poco que la francesa Stéphanie Frappart hizo un poco de historia en Qatar 2022, porque fue la primera mujer en controlar un partido masculino de fútbol en la Copa del Mundo, ¿no? Y también está bueno decir que la acompañaron 2 asistentes mujeres, la brasileña Neusa Bach y la mexicana Karen Díaz Medina. El partido del que hablamos fue entre Alemania y Costa Rica, y está bueno decir que fue el primer partido justamente de una Copa del Mundo controlado íntegramente por mujeres, ¿no? Por las 3 chicas que mencionamos. Y a mí me pareció interesante traer este tema porque mi reflexión era que el protagonismo de las mujeres, quizás en terrenos que nos han hecho creer que eran de los varones, en este caso tiene que ver con la verdadera, el verdadero protagonismo y la formación profesional de estas chicas. Quizás en otros momentos históricos o culturales se observaba la participación de las mujeres, pero desde un lugar, a mí me sonaba decorativo, claro, o atractivo, porque bueno, si recordamos, qué sé yo, en la televisión y en distintos medios, más que nada la televisión como medio en el que se prepondera mucho lo estético, había mujeres en, como digo yo, en estos terrenos que quizás culturalmente eran más de varones, ya sea autos o mecánica de autos o fútbol. Pero justamente el rol de ellas tenía que ver con esto, con lo atractivo de lo estético, con una belleza hegemónica. Obviamente siempre hablamos de belleza, siempre que hablamos de belleza hablamos de hegemonía. Sí, hablar de las mujeres porristas es hablar de una historia relativamente reciente, no estamos hablando del siglo pasado. Sí. Y aparecía como una novedad el hecho de que cada vez que salían los equipos de hombres a la cancha, bueno, las mujeres ahí como decorativas precisamente, ¿no? Sí, o bueno, las peleas de boxeo con las chicas presentando con una ropa en particular, con una estética en particular. Entonces me parece interesante revalorizar a las mujeres en este sentido, desde su formación profesional, desde su lugar que realmente merecen y que no es el de una figurita decorativa en función de un cuerpo, una ropa. Que bueno, esto que yo digo lo que hace es colocar a las mujeres en un lugar más de objeto decorativo que desde el valor que tienen, ¿no? Símbolo de atracción. Yo considero que todavía a ciertos varones, y de hecho las chicas estas que yo menciono un poco en las entrevistas que le han hecho, lo cuentan, todavía cuesta revalorizar a las mujeres en el mundo del deporte. Y la violencia existe, no solo como se ha visto en el campo de juego, sino la violencia desde el discurso. Poniendo en tela de juicio justamente esto que digo en relación a su tarea profesional. Bueno, la verdad es que volviendo a Stéphanie y a su trayectoria como profesional, participó de muchos partidos, estuvo en la final de la Supercopa de Europa de 2019 entre Liverpool y Chelsea, y después de esa actuación fue parte de partidos de seleccionados europeos en el marco de la Liga de las Naciones.
Champions League, eliminatorias de la FIFA y hasta la final de la Copa de Francia. Todo esto lo menciono porque me parece interesante decir su lugar ganado y su construcción como árbitra, ¿no? No llega a dirigir un partido del Mundial para ocupar un cupo necesariamente, sino como parte de esa trayectoria. Sí. Con lo cual hay una doble revalorización, ¿no es cierto? Sí, y bueno, ella cuenta que tuvo que lidiar con críticas y por ahí acá pongo un poco la lente de la perspectiva de género preguntando si los varones también, ¿no? Los árbitros también lidiaron con críticas en su trayectoria o ahí poniendo un poco el ojo en la desigualdad, ¿no? De género. Bueno, las asistentes también tienen una gran trayectoria, las chicas que mencioné recién. Y siguiendo un poco con el contexto del Mundial, no puedo dejar de mencionar a las chicas que pusieron la voz, a Ángela Lerena y a Lola del Carril, que también juntas encabezaron por primera vez el relato de un partido del Mundial, como primera dupla femenina. Y en este sentido, bueno, el partido del que hablamos fue Suiza y Camerún. Lola fue relatora y Ángela estuvo como comentarista. Y en este sentido me gustaría por ahí hacer hincapié en lo que respecta al compañerismo, ¿no? de las mujeres, porque ellas en una entrevista, bueno, me interesa recuperar un poco lo que dicen. Hablan de que era inimaginable la idea de llegar a ser relatora, porque no existía el espacio ni la tierra fértil para que entrara la mujer en ese rol. Y Lola agregó, mirar al lado y que esté la siempre profesional Ángela Lerena será otro de los goles. Bueno, como dato un poco menos feliz, sufrieron insultos machistas, esto hay que decirlo, pero bueno, no por eso dejamos de revalorizar su importante protagonismo, ¿no? Y darle el valor que tiene esto de abrir camino, porque en definitiva no es un punto de llegada esto que vos estás destacando, que una mujer dirija un partido de hombres en un mundial o que una dupla de mujeres relativamente no es un punto de llegada, sino es un hito, digamos, en un camino que por supuesto uno imagina largo, arduo, trabajoso, como lo viene siendo, pero no perder de vista la importancia que tiene esto. Sí, totalmente, porque no ha pasado en otro momento y por supuesto que es un avance, más allá de estas cuestiones que nombramos. Estas cuestiones no opacan el avance que resulta esto. Y sí, obviamente, como un paso incipiente en un camino largo. Y volviendo un poco a esto del compañerismo, me parece que está bueno esta construcción que ya venimos teniendo hace rato muchas mujeres, que tiene que ver con alejarnos de la competencia que nos han inculcado, ¿no? Que nos han puesto como mandato, que las mujeres tienen que competir, y hablar del compañerismo, de la empatía, de la lucha colectiva. Me parece que es interesante y ellas lo reflejan bien en ese sentido. Esto de alegrarse porque a una compañera le va bien, porque una compañera llega a ocupar algo en algún momento o a tener voz, porque, como dije antes, estos eran espacios que por lo menos nos habían hecho creer que no eran de las mujeres, ya sea la política o el deporte o bueno, tantos otros ámbitos. Sí. Y por ahí en este sentido, quizás para ir concluyendo un poco mi reflexión y apartándome del mundo adulto, pensaba en esto que vos decís en relación a las infancias, porque bueno, me interpela claramente en mi rol de docente, pensar con qué discursos crecen las infancias y en este caso que las niñas y niños crezcan sabiendo que pueden ser lo que ellos y ellas elijan, decidan, quieran,
ir atrás del deseo me parece que no es menor y que está buenísimo porque somos las personas adultas las que tenemos los prejuicios y las que marcamos mucho con el mensaje que damos. Y enseñar esto de la libertad, no solo en el jardín o en la escuela, ¿no? Digo, desde la crianza, desde la familia, habilitando este mensaje, estos mensajes desestereotipados y entendiendo un montón de cuestiones, desde la diversidad de familias hasta las responsabilidades compartidas en la crianza. Me parece que todo eso lleva a lo mismo, ¿no? A que las infancias sean libres y como dije antes, que pueden ser lo que deseen. En este caso, volviendo al ejemplo, las niñas sabiendo que el día de mañana pueden ser ya sea jugadoras de fútbol o dirigir un partido o ser parte de un equipo técnico. Me parece que es fundamental y es un avance muy interesante. En un contexto muy difícil, muy complejo como es el fútbol en general. Esto lo dicen muy bien las dirigentas del fútbol, que tratan de hacerse lugar en los diferentes clubes, sobre todo. Bueno, eso mucho más marcado en el fútbol hiperprofesional y mucho más marcado también en un contexto como el de la FIFA, la Federación del Fútbol, donde además no da un paso sin ver cuánto recauda con ese paso que da. Con lo cual, a ver si compartís conmigo esto, Belu. Es doblemente meritorio el lugar en el que se posiciona Stéphanie Frappart y sus colaboradoras mexicanas y brasileñas, no solamente por hacerse un lugar y todo esto que vos estabas describiendo, sino también porque uno puede entender que el hecho de que hayan sido convocadas no está tan claro que haya sido un mérito de la FIFA, sino un mérito de ellas propias, de ellas mismas, digamos, o un mérito de la lucha de las mujeres a nivel global. No quiero quitarle mérito, capaz que se le ocurrió al presidente de la FIFA y estoy diciendo cualquier barbaridad, pero me da la impresión de que en el contexto global en el que se dan estas cosas, con un mundial donde se organiza además en Qatar, con todo lo que eso significa en cuanto a los derechos de las mujeres, me parece que hay una valorización que corresponde. Me encantó esto que nos trajiste en la columna de hoy. Sí, bueno, y para cerrar de manera definitiva, porque siempre estoy tratando de cerrar, pero bueno, pero el tema es muy interesante y es muy amplio. Decir que obviamente desde este espacio defendemos los protagonismos reales de las mujeres, repudiamos obviamente la violencia de todo tipo, como dije hace un rato, no solo en ámbitos públicos como puede ser una cancha, sino en lo privado, en ámbitos privados. Así que, bueno, por un protagonismo real de las mujeres en muchos ámbitos y en todos los espacios. Nada es natural, así se llama la columna de Belu Fernández, miércoles de por medio en Cuatro Senderos. En este caso, bueno, el deporte en general y el fútbol de altísima competencia como es el Mundial de Qatar, en especial, hablando obviamente desde la perspectiva de género. Gracias, Belu. Gracias a ustedes. Hasta dentro de 2 semanas. Dale, adiós.